Va a haber acuerdos políticos, pensemos en positivo, en beneficio de la gente, gracias a que ya no hay esta locura de votos que se tuvieron, digamos, desproporcionales en 2018. Ay, Kenia López Rabadán, después de una semana estás pacheca. Es un orgullo para mí ser una política decente, porque la verdad es que pues, no me da una casa en Miami, ¿no? Ni nada por el estilo, pero me da la posibilidad de decirle corruptos a los corruptos. No hay dos ciudades de México. No es cierto que existe la Ciudad de México del Oriente y del Poniente, no es cierto. Porque todos tenemos que construir una ciudad capital de vanguardia, de altura, de derechos. Claro. O sea, tenemos que empezar a delinear a una mujer o un hombre que pueda ser esa esperanza que México necesita. Hay que poner a gente presentable. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo una mujer extraordinaria, la admiro un chorro, les platico. ¿Cuánto te conocí, Kenia? Pues quizás unos 3 años, unos 3 años más o menos. 3 años. La senadora Kenia López Rabadán, nada más para que estén tranquilos, es panista y es una mujer fregoncísima que me apantalló muchísimo por sus pantalones, son nuevas generaciones según yo. Y entonces le dije a Kenia, deja que se consolide el canal y te invito a que vengas a Platicando. Y aprovechando que hoy es domingo, pues hace una semana fueron las elecciones, también vamos a hablar un poco de eso, ¿ok? Buenísimo. Bienvenida, Kenia. Muchas gracias. Gracias por la presentación y déjame decirte que te agradezco muchísimo esta posibilidad de comunicarnos. No está fácil después de elecciones donde todo el mundo estuvo lleno de spots y de comentarios y de polarización. Qué padre que podemos platicar, digamos, en un domingo ya más relajados, ¿no? Sin tanta presión de quién va a ganar o en su caso, quién va a impugnar. Qué bueno que esté el programa. Todavía en esta tesitura, por cierto, a hablar de elecciones. A ver, en la Cámara de Senadores, ¿cuántos son de Morena? Pues mira, el grupo mayoritario del presidente de la República de Morena no solamente se compone por Morena, sino además por el Partido Verde, por el PT, en el Senado por el PES, que también es una bancada grande, y terminamos siendo el grupo de oposición, el PAN, el PRI, el PRD, que tiene grupo parlamentario, y Movimiento Ciudadano. De cualquier manera, siguen teniendo mayoría, entonces la mitad más uno de los votos, el partido en el poder ahora, pero somos el bloque opositor que detiene las reformas constitucionales. ¿Qué es una reforma constitucional o qué requiere una reforma constitucional? 2 de cada 3 votos, o sea, 2/3 partes no las logran y por eso es que terminamos siendo como, ya sabes, como un muro de contención para detener algunas locuras que se han propuesto. Ok, a ver, danos el mejor ejemplo. Todo mundo dice que si él se quisiera reelegir y los diputados fueran 330 como antes de esta elección, el presidente se la pelaba porque con ustedes no dejaban que pasaría eso. A ver, es que la Cámara de Diputados en esta legislatura que está terminando, que ojo, ¿no? Sí. Todavía está en funciones y tal, sí. Pero en esta legislatura 2018-2021, no la que va a empezar, sino en esta, Morena y sus aliados construyeron una falsa mayoría. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es, primero tuvo una sobrerepresentación brutal que, por cierto, tanto que denostan al INE y a las instituciones electorales, les dieron una sobrerepresentación de votos en la Cámara de Diputados. Y además pues, empezaron a hacer alianza con medio mundo. Hubo llamados chapulines, ¿no? Que se pasaban, por ejemplo, no sé, del PAN a Morena o del PRD a Morena y empezaron a inflar, por llamarle de alguna manera, las 2/3 partes y lograban modificaciones constitucionales. Salía de la Cámara de Diputados una reforma constitucional, pero llegaba a la Cámara de Senadores y se topaba con pared. ¿Por qué? Porque ahí sí no tienen las 2/3 partes. Ojo, ahorita solamente se va a cambiar la Cámara de Diputados. México es bicamaral, o sea, tiene 2 cámaras, diputados y senadores.
solo se va a cambiar la Cámara de Diputados y en esta Cámara nueva de 2021-2024 ya no tienen ni con mucho, digamos, las 2/3 partes que tenían antes o en esta legislatura actual. Y ustedes, no, los diputados iban a hacer coalición, ¿verdad? Los diputados, los nuevos, digamos, fíjate sí. nada más la fregona, ¿qué es lo que se logró en términos plurales, ¿no? Que, digamos, hay gente que dice, oye, es que pues ganaron un montón de gobernaturas. Sí es cierto, porque esta elección cada quien la va a contar a su conveniencia. Yo soy de la Ciudad de México, es cierto, ¿no? Yo te diré, oye, a ver, qué elección tan fregona. O sea, ganamos la mayoría de las alcaldías, el PAN, PRI, PRD, la coalición va a gobernar la mitad de la ciudad, nos abre una expectativa brutal para el 2024, ¿no? Digamos, es un gran resultado para la Ciudad de México o, por ejemplo, en el Estado de México. O sea, se ganaron municipios importantísimos con densidad poblacional, con presupuestos altos que pueden ayudar a las personas a tener mejores gobiernos. Obviamente hay gente morena que dice, pues ganamos un montón de gobernaturas. Hay otra gente, como es mi caso, que yo estoy súper feliz en términos de qué pasó en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados, a la hora, digamos, la discusión, y se va a ir a tribunales y se habrá de resolver, digamos, no en esta semana, sino después de concluidos todos los litigios, pero estamos hablando de más o menos 50 diputados que pierde Morena y se le van a la oposición. Carlos, 50 diputados son un chorro. Con eso, claro que hay un equilibrio a la gandalle, a la violencia, digamos, en términos de la destrucción que quería hacer el presidente de la República. Hoy ya no creo que haya alguien que se atreva a hablar, por ejemplo, de destruir el INE, porque no tienen los votos. Hoy nadie en su sano juicio podría pensar en destruir el INAI porque no tienen los votos. Claramente esa balanza que estaba brutalmente desequilibrada, hoy con este bloque que forman PAN, PRI, PRD y MC, que es el bloque opositor contra Morena y sus aliados, pues ya está mucho más equilibrado. Ojo, yo hoy no termino de saber claramente, yo tengo una maestría en teoría de escenarios políticos y yo no termino de entender qué va a ser el Verde. O sea, imagínate el Verde a la hora de la discusión del presupuesto, ¿no? Ya no es lo mismo que tú digas, pues ya no me queda otra más que siempre ir con Morena a decir, a ver, vamos viendo rubro por rubro, tema por tema. ¿Por qué? Por algo muy elemental. Hoy Morena sí necesita de los demás partidos para lograr sacar un presupuesto. ¿Con el Verde no es suficiente? Lo necesita. Necesita el Verde. Pero el Verde son ficheras. Pero déjame decirte algo. Antes ni siquiera los necesitaba. O sea, Morena solito ganaba, digamos, sacaba todo. Hoy no. Hoy necesita a sus aliados. No solamente para la foto, los necesita para los votos. Hoy hay un bloque opositor clarísimo. Pero el Verde, ¿qué, güey? O sea, lo que diga capitán, donde manda capitán no gobierna. Hay que ver qué dice el capitán. El capitán es López Obrador. No, hay que ver qué dice el capitán del Verde. Yo creo que... ¡Ay, qué de verdad. Va, es una teoría de escenarios. Mi teoría es que hoy todos los grupos parlamentarios tienen un peso específico. Los de oposición, por ser oposición, e incluso sus aliados, los aliados de López Obrador, porque ya los necesita. ¿Sí me explico? No es lo mismo que digas, pues vámonos porque no hay de otra, ¿no? Hoy me necesitan. Claramente, MC, el Verde, el PAN, el PRI, todos hoy tienen un peso específico que en la legislatura que está terminando no tenía nadie, porque ellos tenían todos los votos para aprobar el presupuesto o para aprobar las leyes que en su caso, bueno, pues por eso vimos que destrozaron las estancias infantiles así, ¿no? Los presupuestos así. ¿Por qué? Pues porque tenían los votos. Pero el presupuesto, que es lo único que le importa al presidente para sus limosnas y todo esto, y su Tren Maya y todo eso, todavía lo va a manejar. Lo va a manejar con acuerdos con sus aliados, porque hoy sí va a necesitar acuerdos con sus aliados. Antes no los necesitaba, solito los sacaba. Ahora, fíjate nada más una cosa. Yo creo que en la próxima legislatura
va a haber negociación. A veces a la gente la palabra negociación se le hace como mala, ¿no? Vamos a llamarle acuerdos políticos. Va a haber acuerdos políticos, pensemos en positivo, en beneficio de la gente, gracias a que ya no hay esta locura de votos que se tuvieron, digamos, desproporcionales en 2018. Ay, Kenia López Rabadán, después de una semana estás pacheca. Yo no lo veo así. ¿No? ¿Tú sientes que va a ser así, cuchillo en mantequilla? No. ¿Sabes por qué? He hablado el lunes tuvimos aquí a Medio Mundo. Ajá. Transmitimos en vivo. Ándele. De las 10 a las 12 Porque y media. estaban muy frescas las elecciones. Sí. Pero trajimos gente muy experta, muy buena. Digo, obviamente era un desayunando con Ángel y Javier Lozano. Pero vino Carlos Flores Rico, vino Paco Martín Moreno, José Rubinstein, o sea, Jesús Martín Moreno, o sea, vinieron un chorro de invitados, vino Adriana Dávila, Marianita Rodríguez también del PRI. Mieri Terán. Sí, Mieri Terán de Tamaulipas. Y pues no es tan difícil para el presidente, por eso yo creo que el lunes que dijo su mañanera estaba muy contento y lleva toda esta semana contento. Yo no creo que esté, te voy a decir, yo no creo que esté muy contento por algo muy elemental. Perdió su bastión en la Ciudad de México. ¿Sabes lo que significa para él en su estructura de pensamiento perder en su casa? Bueno, literal perdió en su casa, por cierto, perdió en la Cuauhtémoc, ¿no? Sí. Que yo termino ¿vieron que le pusieron una casilla ahí en Palacio Nacional? Sí. Es una cosa de verdad que kafkiana, ¿no? O sea, ahora resulta que eres presidente y te ponen una casilla en tu casa, en fin, sí. ya, sin decir cosas. Perdió la Cuauhtémoc, perdió la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México, perdió en el bastión en donde él se sentía poderosísimo. Yo no creo que esté nada contento. Perdió 50 diputados en la Cámara Federal. Yo no creo que esté nada contento. A mí me parece que ganó la pluralidad. ¿Por qué? Pues sí, algunos dirán que se ganaron mayorías, los de Morena, gobernatura, los de Morena. Otros, los de aquí de la Ciudad de México, diremos, wow, ¿no? O sea, PAN, PRI, PRD, está enfiladísimo para poder, visualizar una jefatura de gobierno de la alianza dentro de 3 años y Morena ya no tendrá esos votos aplazados. Bueno, pues acuérdate lo que pasó con Juanito en Iztapalapa. Es una vergüenza en términos, yo diría, democráticos. Oye, a ver, te voy a poner a esta persona, pero tú sabes, electorado, que no va a ganar él porque va a ganar ella. Pero tú votas además de porque es un fraude a la ley brutal, ¿no? Y así pasó, o sea, digamos, esta cosa de Juanito fue una cosa, digamos, muy lamentable para la democracia en nuestro país. Ese tipo de cosas ya no van a suceder en la Ciudad de México porque hoy no tienen mayoría. No. Álvaro Obregón, por ejemplo, ¿no? Sí, Lía, qué madriza. Qué gran campaña. Barrió. ¿No? Tabe en Miguel Hidalgo. Oye, digamos, la alcaldía de Miguel Hidalgo, como todos sabemos, bueno, pues tiene, en términos económicos, en términos de densidad poblacional, es una alcaldía importantísima. El alcalde se quería o aspiraba a reelegirse, le pusieron una patiza. ¿Por qué? Claramente porque la gente ya hoy no es lo mismo que hace 10 o 15 años cuando era el bastión. Pero vas muy bien. ¿Por qué gana Sonora un candidato? Primero, que no sabe cuál es la capital de Sonora, que no había estado en 40 años, que ha sido el peor secretario de seguridad de toda la historia, de todo el mundo, de Plutón, de Saturno, de Marte, o sea, de todas partes. Va a gobernar el estado más violento de la República y gana. Y que por cierto se le olvidó declarar 200 millones de pesos. O sea, el encargado de la seguridad de los mexicanos no resolvió nada, se le olvida declarar 200 millones de pesos y de todas maneras gana. ¿Por qué gana? Yo te diría, entre otras cosas, porque en el norte del país no han vivido a López Obrador y no han vivido los malos gobiernos. Esa es una realidad. O sea, ¿por qué hoy en el centro ya no lo aceptamos? Porque hemos vivido los malos gobiernos. Porque claramente hoy no podemos entender cómo hubo un silencio ominoso, brutal e inhumano a propósito de la tragedia de la línea 12. ¿En qué país, digamos, en qué estado de derecho
puede pasar algo como lo que pasó en la Ciudad de México. Solo aquí, y bueno, ya se lo cobró la gente. No es cierto. ¿No? ¿En dónde más? Tláhuac votó por Morena. A ver. A ver, no. Sí, tienes razón, pero... Es lo que te digo, pero no entiendo esta elección. Pero la mitad de la Ciudad de México ya no. Antes, toda la Ciudad de México, salvo en el 2000, que te acuerdas que el efecto Fox, esta onda de las botas y de un discurso distinto y demás, el lenguaje era distinto incluso entre los políticos, ¿no? Cuando Fox llega en una lógica totalmente comunicacionalmente, verbalmente distinta, pues claro que ganamos, por ejemplo, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, esas delegaciones, pero después de ese efecto Fox en el 2000, tuvieron que pasar 21 años para que la Ciudad de México pudiera volver a ganar a alguien distinto a los amigos de López Obrador. Yo, ¿cómo lo estructuro políticamente? Porque en el norte no los conocen, los van a conocer y ya, digamos, veremos qué pasa en algunos años. Sí, también creo, y eso necesitamos construir. Pero perdón que te interrumpa. Claudia fue muy buena gobernadora. ¿Cuál Claudia? ¿Claudia Sheinbaum? No, la gobernadora ahorita de Sonora. Pavlovich. Fue buena gobernadora. Depende de Quirino fue buen gobernador. Siempre estuvo en los 3 primeros lugares. Todo su sexenio de los 3 mejores gobernadores evaluados. En Querétaro barren con un gran gobernador, el PAN. Y en Sinaloa pierden con un gran gobernador. A ver. Déjame decirte, Querétaro para el PAN es impresionante. Es la mejor votación en el país. Por eso. No entiendo esta elección, te lo juro. Yo te voy a decir, a mí me gusta porque es plural y eso se necesita. Eso a mí me encanta. Y yo he ganado, yo llevo 7 elecciones, Carlos, 7. Es la 4ª vez que soy legisladora, he tenido un montón, digamos, he apostado todo mi patrimonio y lo he perdido todo y así funciona, así pasa esto. Es un orgullo para mí ser una política decente porque la verdad es que pues, no me da una casa en Miami, ¿no? Ni nada por el estilo, pero me da la posibilidad de decirle corruptos a los corruptos. Eso está maravilloso y más siendo oposición. Eso es mejor. No, bueno, ahorita imagínate en el Senado, ¿no? Ser oposición y poderle decir a un cuate que es corrupto, eres un corrupto y tener la calidad moral para decírselo, eso la verdad es que se lo agradezco a mi vida y a mi decisión de decir, voy a irme seguramente por la brecha más complicada, ¿no? Que es la de, si quieres hacer una campaña, la haces con tu dinero, no la andas haciendo con dinero ajeno para que no le debas nada a nadie. Pero lo que es real es que la pluralidad es buena, Carlos. ¿Qué pasa? Nadie, ¿cómo es? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es cierto, el partido que sea. Hoy lo que está pasando, lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados es que podían pasar cualquier aberración jurídica. Bueno, a ver, esta semana publicó el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, publicó esta, yo le llamo aberración jurídica que amplía la temporalidad del Poder Judicial, tanto del Consejo como del presidente de la Corte. Eso es una aberración jurídica. Para el abogado de primer semestre que nos esté viendo, sabe que es imposible que eso se haya aprobado por el Congreso y además se haya publicado. ¿Cómo no hubo mesura ni en el Poder Legislativo, por la mayoría aplastante Morena, ni en el Poder Ejecutivo para no publicarlo? ¿Por qué no hubo nadie que tuviera tantita, digamos, decencia jurídica? Porque hay un poder absoluto, porque había un poder absoluto. A ver, ahora explícale a nuestro público. Si eso hubiera pasado en la próxima legislatura... Ya no pasaría. Teóricamente, porque por algo muy elemental, si tú tienes, digamos, una composición de la Cámara que te permite detener reformas constitucionales, o sea, 2/3 partes, 2 de cada 3 legisladores se requieren para hacer una modificación constitucional. 2 de cada 3. Constitucional. O algunos nombramientos, por ejemplo, los ministros de la Corte. Se requieren 2/3 partes. O algunos OCAS, organismos constitucionalmente autónomos y demás. Hoy se había construido esas 2/3 partes de manera artificial, porque en realidad Morena no los tuvo. Sus 30 millones de votos que tuvo en el 2018 no le daban para tener 2/3 partes en la Cámara de Diputados. Pero lo fue construyendo, yo digo, en una primera parte en el agandalle litigioso, legal, que después de la elección tuvo una sobrerepresentación y todos los partidos pues calladitos y el tribunal, en fin, fue una cosa
nefasta, terrible, que les hizo una sobrerepresentación. Y luego empezaron los chapulines a cambiarse, digamos, hacia Morena, ¿no? Aquellos que seguramente les daba terror que los empezaran a buscar en sus cuentas, a ver qué tanto se habían enriquecido ilícitamente y demás. Entonces empiezan a ir muchos hacia Morena y empieza a inflarse a tal grado el grupo parlamentario con sus aliados que tienen 2/3 partes artificialmente. Hoy no tienen eso, porque hoy están tan alejados de conseguir esas 2/3 partes que puede haber una, digamos, como una compensación racional de que si hay una propuesta inconstitucional, ilegal, pues digamos, casi hasta inmoral, se pueda detener. Y ahorita esta legislatura podía. Esta legislatura no podía tener nada. La próxima. Siguiente va a poder detener todo lo que tenga que ver con temas constitucionales, todos, de nombramientos de 2/3 partes, todos. Ahora, no siempre van los 500. No, okay. Nunca. ¿Sabes qué es impresionante? Bueno, ni cuando toman protesta los 500 llegan los diputados, es una cosa vergonzante. ¿Por qué? Pues porque algunos no llegan. O sea, das de cuenta, hay 500 electos, 300 de mayoría, o sea, 300 que se votan directamente en los distritos y 200 pluris, que son los que cada partido mete en una lista. Así se conforma una Cámara de Diputados de 500 personas. Nunca están los 500, siempre faltan. ¿Por qué? Tendrán un montón de pretextos. Obviamente llama mucho la atención porque ¿cuánta gente moriría por ser diputado? Y cuando son diputados no llegan a trabajar. Ok, ahí te va la pregunta entonces. Sale en la próxima legislatura la mamada de esto de Saldívar, ¿ok? Ajá. Suponiendo todo eso. No hay 500, hay 302. De esos 302, porque se fracturó el pie el del PRI, luego también la uña el del PAN y no sé qué, te pueden... O hay chapulines que ya se cambiaron a Morena porque les dieron una lana. ¿Sí puede pasar esa ley? En un martes normal. Si es una ley, sí la van a poder modificar. Si es una reforma constitucional, no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando una ley tiene menos complicaciones, o sea, menos estructura legal obligada para cambiarse. Por ponerte un ejemplo, la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Es una ley. No es lo mismo el artículo, quinto constitucional, porque la Constitución es una y tiene más formalidades y la ley es otra. En términos, digamos, de una pirámide, la Constitución está hasta arriba y después vienen las leyes. La Constitución necesita 2/3 partes, estas no las tiene ya López Obrador, las leyes sí. ¿Cuál es la diferencia? Si tú quieres, por ejemplo, destruir al INE, ¿qué decía, no? Bueno, y luego cuando Félix Salgado se enojó y empezó todo Mario Delgado también. Claro, y que decían, vamos a destruir el INE, ¿no? Porque no sé qué. Hoy no pueden, o sea, no hay cómo, ya ese discurso se les acabó. No pueden destruir al INE porque no tienen porque para destruir al INE necesitarían cambiar la Constitución. No pueden destruir al INE. Pero no pueden hacer chicanadas ahorita, de aquí a septiembre. Sí, o sea, claro, de aquí a septiembre sí, porque sigue la misma conformación del 2018. Yo lo que creo es que sería brutal porque el mensaje fue muy claro. El mensaje de la ciudadanía fue tan claro que ha permitido que tengan 50 diputados menos. Y que si López Obrador quiere pasar a la historia, digamos, de la mejor manera posible, no debería, no sé si lo haga, pero no debería éticamente forzar nada de aquí a septiembre que rompa con el sentir de la ciudadanía y del electorado que ya claramente se expresó en las urnas. Y en las urnas se expresó que quieren pluralidad en la Cámara de Diputados. A ver, eso lo hemos hablado todos entre semana. Ejemplos. La reelección de Trump. Uh-huh. La gente salió a votar más que la primera vez de Trump. Uh-huh. Trump perdió ganando más votos que cuando ganó la primera vez. Como perdedor. Sí. Ok. Bueno, Hillary perdió teniendo más votos. Más votos que él, sí. Pero este es al revés. Sí. Bueno, no, igual tienes razón, es el mismo ejemplo.
hace 3 años la gente salió a votar aquí porque odian al PRI, al PAN y al PRD, que sienten que ya le dieron su oportunidad y fueron por López Obrador. En el 18. Sí, hace 3 años. En el 18. Sí. Ese odio de la misma ciudadanía no fue a López Obrador en la Ciudad de México, pero como tú dices, en Sonora y Sinaloa no lo conoces, entonces no hay bronca, pero ya lo conozco en Campeche y lo adoro. O sea... A ver, yo creo, fíjate nada más, fíjate cómo está, por ejemplo, Campeche. Campeche está trifurcado, o sea, Campeche es impresionante, también va a servir para un análisis, digamos, sociopolítico. Campeche tiene la diferencia entre el primero, el segundo y el tercer lugar. Estamos hablando de 1 o 2 puntos porcentuales entre uno y otro, está súper dividido. Sí. ¿Qué creo que pasó ahora? Primero, hay un desencanto de la ciudadanía a propósito de la figura del López Obrador. O sea, esta onda súper comunicadora, esperanzadora y tal, se acabó. Por algo muy elemental en votos. Él tuvo 30 millones de votos. Bueno, pues nos lo restregaban cada que podían en la tribuna, ¿no? Cuando nosotros tenemos 30 casi, y con 30 millones de votos podemos hacer lo que se nos dé la gana, aún así sea ilegal e inconstitucional. De 30 millones de votos, Carlos, en 2018... Hoy, en 2021, pasaron a 18 millones de votos. O sea, perdió López Obrador solo de una elección a otra, perdió 12 millones de votos. O sea, 12 millones de gente que habían votado por él, hoy o esta semana, ya no votaron. Tienes razón, pero no tienes razón. Bueno, lo dicen los números. No, tienes razón, los números no mienten. Pero yo tengo un argumento, una teoría. Las 3 elecciones de López Obrador... Él tiene un voto duro y firme de 15. 12, 14, perfecto. Sí. Regresó. Es todo lo que pasó. Los que votaron que eran del PRI o del PAN dijeron, esta es una mamada, y regresaron a sus partidos. Sí, a ver, nosotros le llamamos el voto duro del Obrador, ¿no? O sea, ese voto que haga lo que haga la peor mañanera, la mayor cantidad de mentiras, que sepas que te está mintiendo, o sea, que lo que está diciendo es una mentira, pero de todas maneras se lo aceptan, se lo perdonan, se lo justifican. Eso es más o menos 12, 14 millones de votos, que lo han acompañado desde la primera vez que perdió, digamos, ¿no? Ese voto es un voto duro que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con un voto de oposición, tiene que ver un voto hacia él, hacia su persona, tiene que ver con un voto en contra del establishment, cosa que fíjate que es raro, ¿no? O sea, hoy él es el establishment, hoy él es el poderoso, hoy es el oficial, hoy pues te llama la atención cómo había servidores públicos que tuitean o postean en Facebook, siendo servidores públicos como si fueran oposición. Dices, bueno, este cuate no le cae el 20 que él es gobierno y que por cierto cobra de los impuestos de la gente, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de 12, 14 millones de personas que haga lo que haga, así sea pésimo, lo están acompañando. Pero bueno, ganó con 30 millones. Al final ya la gente se está dando cuenta que no es precisamente... Yo coincido contigo en los números, 100%. Pero yo creo que esos 18 regresaron. O sea, que eran como su voto duro. No, el no duro. Regresaron a los otros partidos. A sus partidos. Sí, aunque fíjate y a los indecisos también, que eran muchos. Aunque fíjate que llama la atención porque, por ejemplo, crecieron algunos partidos. O sea, bueno, a mí, por cierto, llama, por ejemplo, la atención que hay partidos que ya no van a tener registro porque ni siquiera alcanzaron el 3%, ¿no? Ojo, también, a ver, 10 partidos políticos, hay gente que dice que son demasiados, ¿no? Demasiados. Porque se pulveriza la votación, terminan siendo algunos rémoras de un partido formal, terminan siendo como la cara bonita de algo feo y demás. Sí. Hay partidos hoy que no van a tener ya el registro, primero. Segundo, yo sí creo hoy que hay 2 proyectos de nación. Lo ha dicho López Obrador incluso en esta semana, ¿no? O sea, y yo sí lo comparto. Hay 2 proyectos de nación. El proyecto que él encabeza, que a mí me da muchísimo terror, o sea, pensar que la destrucción de las instituciones sea un proyecto de nación está terrible, ¿no? Y el otro, digamos,
pendulado, del otro lado del péndulo, lo que van a intentar hacer PAN, PRI, PRD y seguramente MC en la Cámara de Diputados, que es pues ponerse de acuerdo en lo posible para tratar de detener todas las aberraciones o todas las cuestiones súper violentas que quiera seguir presentando el presidente de la República. Y ahí se va a empezar a decantar de qué lado estás, digamos, rumbo hacia el 2024. Yo creo que hay 2 proyectos de nación, más no 2 países, que es otra cosa bien distinta. Sí, totalmente. 2 proyectos de nación son a los cuates que tienen, hombres y mujeres que tienen poder, que te están ofertando un gobierno. Pero hay un solo México y una sola capital, no esta cosa de oriente y poniente, no, yo no lo comparto, incluso lo subí inmediatamente hacia principio de la semana en mis redes sociales. A ver, por ejemplo, en la Ciudad de México no hay 2 ciudades de México, no es cierto que existe la Ciudad de México del oriente y del poniente, no es cierto, porque todos tenemos que construir una ciudad capital de vanguardia, de altura, de derechos, en donde te protejan a tu familia. Tú, si vives en Miguel Hidalgo y necesitas pasar por Venustiano Carranza, no te van a preguntar de qué alcaldía eres. Me refiero a tu seguridad y demás. Yo creo que hay que construirla bien, en positivo, para la gente de la capital y así todo el país. Bueno, platícame otra cosa. ¿Estás casada o estuviste? Fíjate que sí. Mira la sonrisa. Estoy enamorada del amor, claro que sí. No tengo hijos. Fíjate que decidí desde muy chava estudiar. Hoy estoy casi acabando el doctorado. ¿De qué? En Administración Pública. Ajá. Estudié en la UNAM, soy producto del esfuerzo en la licenciatura. Por cierto, gracias a la UNAM, digamos, es que conocí al PAN. Sí. Era presidente nacional del PAN, uno de mis maestros, y yo lo veía y decía, ¿qué tipo tan decente? Si eso es el PAN, yo quiero ser panista, pero Claro. de verdad una persona espectacular en términos académicos y en términos humanos. Don Abel Vicencio Tobar era presidente del PAN, me daba clases. Abel Vicencio Tobar, ¿Sí? Yo sé quién es. Ah, bueno, pues Sí, don Abel me daba sí, clases. Sí. Por cierto, un abrazo a su familia, a su esposa. Me mandaron una foto de ella votando a los 90 años, maravillosa, tendrá 80 años, maravillosa, su esposa votando a Lenita. Le mando todos mis abrazos y mi reconocimiento. Su esposo me dio clases en la Facultad de Derecho en CEU. Después, pues estudié trabajé y estudié todo el tiempo. Desde muy chava entré al seno de la República. En el 97 yo ya estaba haciendo cosas en la política, ¿sabes? O sea, tiene que 24 años. Empecé muy chava, muy chava. He tenido la oportunidad de ser 4 veces legisladora, he sido diputada local, diputada federal, constituyente, hice la constitución aquí de la Ciudad de México junto con un montón de gente bien talentosa de todos los partidos. Ahí aprendí a que todos los partidos, fíjate, yo creo que en la constitución de la Ciudad de México a mí me marcó para algo. Aprendí que la ética y la honorabilidad no tienen partidos, eso tiene que ver con la gente. O sea, hay gente decente. Es que eso iba, qué bueno, síguele. Y bueno, después de ahí, entré al Senado, ¿no? He sido diputada local, federal, constituyente, ahora senadora. Está padre. Me amenazan con quitarme mi comisión. Presido la Comisión de Derechos Humanos. Soy súper oposición. La verdad es que creo que hay... Pues, estas elecciones me han dejado claro que hay millones de mexicanos que no están de acuerdo con cómo actúa el presidente de la República, que no están de acuerdo con qué hace o cómo toma decisiones desde el gobierno esta administración. Y a mí me parece que me toca, en esta parte histórica, pues ser voz de millones de mexicanos para dar la lucha. Te la pelaste, ¿verdad? Con Rosario Piedra. Rosario Piedra. No sé el término, pero voy a tratar de argumentar. No pudiste, pues mira, ahí sigue. Déjame decirte algo. El peor ser humano es partidista, es esclava del presidente, cero de derechos humanos, es lo peor que puede haber tenido en México. Yo te voy a decir, yo por cierto tengo una prioridad de no personalizar las cosas. ¿Por qué? Porque creo que todos al final, ella termina viendo desde sus circunstancias y desde lo que ha aprendido, ha brevado a lo largo de su vida, o escuchó seguramente, estudió y demás, y ella supone que está haciendo bien desde su perspectiva. No es cierto, no supone, por supuesto que no supone. No, yo creo que sí, Carlos, yo sí creo que sí.
para la nación, para México, para ti, para mí, para la gente que nos está escuchando, seguramente lo que nos decimos es que es muy lamentable. Me voy a cambiar de canal, ¿eh? No es cierto. Sí es cierto. Ella está, a ver, es muy fácil. Ella está segura que está haciendo lo que debe ser. Lo está haciendo que no he emitido una sola recomendación. Una sola recomendación en términos del COVID. Le mandó unos guaruras a la de Notimex, o sea... Porque está haciendo, fíjate nada más qué terrible es, le está haciendo la chamba al presidente, no está haciendo el trabajo de una ombudsman. Pero eso no es la Comisión de Derechos Humanos. Eso no es la Comisión de Derechos Humanos, es otra cosa. O sea, me refiero a ella... Por eso te digo, ¿no te frustra? Me parece que me alienta, te voy a decir a qué me alienta, a seguir levantando la voz. Porque cuando ves ese tipo de, digamos, de destrucción de las instituciones, si no se levanta la voz, Carlos, entonces, ¿quién va a defender que las cosas estén bien? ¿Quién? ¿Quién le va a decir a ella o al gobierno o al poder público en este país que las cosas no pueden continuar de esa manera tan lamentable? No hubo recomendaciones en medio de la pandemia. A ver, que no hubiera vacunas, que no hubiera pruebas para saber si tenías COVID, que no hubiera infraestructura en los hospitales, que no hubiera oxígeno, algo tan elemental, que no hubiera oxígeno, Carlos. Eso, nada de eso, pareciera que la CNDH lo vio. Nada. Mira, calladita. Por eso es necesario que haya una oposición que le diga, tanto a la titular de la CNDH, que por cierto, pues cuando llegas con 2 votos robados, se vuelve súper difícil pensar, ¿no?, que va a hacer algo. Yo hubiera querido que me callara la boca, ¿no?, y que hubiera dicho, para que veas que sí lo voy a hacer. Pues no hizo nada. Hemos pasado un año y, ¿qué te gusta? 2 meses, 1 año, 2, 3 meses de una pandemia, y la comisión sigue lamentablemente omisa. Yo diría no la comisión, más bien la dirigencia de la CNDH. ¿Tú te juntas con ellos de vez en cuando? Fíjate que no, porque me parecería sentarme a una reunión o a una comida o alguna plática. Ser comparsa. Me parecería que es un tema de falta de respeto a lo que he dicho. Yo no estoy negada a hacerlo, pero mira, cuando yo vea que estén haciendo cosas en beneficio de la gente, lo haré. Pero hoy no veo nada. ¿A qué me siento? A decirle, no has hecho nada, no hay recomendaciones, la gente no está encontrando justicia. Pues estamos hablando en México de trata de personas, de desaparecidos, de feminicidios, de homicidios, y la CNDH está callada. Me parece que no hay, digamos, un argumento para sentarte a tratar de ser complaciente. ¿Cómo has curado tu frustración? Llevo y tu coraje, y tu rabia. Fíjate que la otra vez me decía alguien justo eso, me decía, oye, ¿cómo puedes vivir, ¿no?, con tanto encono en la Cámara de Diputados? Yo he aprendido a soltar o sea, una vez que, llámale empatía, no sé si eso, la palabra empatía para mí hace unos 10 años fue iluminador, fue así como mágico, ¿no? Cuando ves, una vez que piensas por qué está pensando eso ella, en ese momento, o incluso el presidente de la República, en ese momento ya no entras a una discusión y a mí ya no me molesta, no me enoja. Claro que tengo que trabajar para evidenciar las cosas que están haciendo, pero yo ya no entro en una discusión ni con el estómago, pues, ¿no? Hay gente que se enoja muchísimo, yo no me enojo. Eso sí, hay que seguir reclamando. A ver, ella cree, ¿no?, seguramente que está haciéndole bien al presidente. No sabe que le está haciendo muy mal al país. Pero, por ejemplo, los psicólogos y los psiquiatras, que yo los felicito por su profesión, por querer hacer el bien, yo nunca entiendo cómo se pueden ir a dormir. Porque tienen técnicas. No, por eso, no, pero ellos te contestan, no, estamos acostumbrados, porque mira, y nos desconectamos cuando se ve el paciente, no te quedas conectado, qué bien. Pero lo tuyo debe ser parecidísimo. Muy parecido. Y lo aprendí. Porque hace 10, 15 años, no, imagínate, un día, yo era diputada local, Carlos, y en la asamblea aquí de la Ciudad de México, en esas épocas no se llamaba Congreso de la Ciudad de México, se llamaba asamblea, me subo a la tribuna y le pido la renuncia al jefe de la policía de la Ciudad de México. Estaba yo súper chavo, o sea, te estoy hablando de hace muchos años.
yo bajé y lo primero que hice fue hablarle a mi mamá llorando de miedo de lo que había hecho. ¿Me explico? O sea, claro que por supuesto, en ese momento dije, me van a hacer algo, me va a pasar algo, me explico. ¿Por qué? Porque estás joven, porque piensas que pueden pasar muchísimas cosas, porque has leído que han pasado muchísimas cosas y demás. Pero yo he aprendido a lo largo de muchos años y de, por supuesto, buenas caídas, ¿no? Que esto, tienes que entender por qué el otro está haciendo las cosas. No justificarlo, mucho menos acompañarlo, pero una vez que lo entiendes ya no lo personalizas y ya se vuelve pues mucho más humano tratar de construir algo al otro día y al otro día. Ya va a acabar el programa, dime una cosa. Neta, ¿cómo visualizas el manejo político del presidente estos últimos 3 años? ¿Igualito que ahorita, diferente o peor? Yo creo que ya empezó la carrera hacia el 24. O sea, ya una vez que pasas la elección intermedia, empieza, digamos, una lógica interna en los partidos, ¿no? Hoy el presidente, pues la verdad es que está en condiciones bien difíciles. O sea, a ver, ¿quién se rumoraba que podía ser presidenciable? Pues 2 de los que se rumoraban presidenciables están absolutamente lastimados porque la gente les sigue reclamando la tragedia de la línea 12, ¿no? La jefa de gobierno, bueno, pues ha tenido el peor descalabro en la historia de López Obrador y sus amigos, lo está viviendo. No, de la izquierda, desde Cuauhtémoc Cárdenas, desde 97. que le ganó a Alfredo del Mazo, sí. Sí. Lo peor que les ha pasado, le ha pasado ahora a la jefa de gobierno. Sí. Esta carrera que llevaba como rumbo a la presidencia o cuando vas a ser aspirante a la presidencia, se ve difícil. Es paréntesis, ¿no se olvida esto en un año para Claudia Sheinbaum? No creo, okay. Te voy a decir algo muy elemental, porque se lo va a seguir recordando la Cámara de Diputados con la conformación de la Cámara de Diputados, porque se les va, hoy la Ciudad de México tiene más alcaldes de oposición que del partido en el gobierno. Fíjate nada más ese dato, ¿no? Claro que ya va a estar en condiciones súper complejas para gobernar de entrada lo que le toca. Ya no digas para aspirar a algo más en el 24, para salir de la bronca, digamos, ¿no? En la que significa pues tratar de acordar. Cuando vienes de un poder tan fuerte es muy difícil acordar, porque están acostumbrados a hacer lo que se les da la gana. Sí. Hoy van a tener que llegar a acuerdos, que van a tener que abrir, digamos, su espectro visual y de entendimiento a otros partidos, dependiendo de quién estés hablando, ¿no? En Coajimalpa el PRI, el PAN en Miguel Hidalgo, en Álvaro Obregón decíamos Lía, Azcapotzalco, Margarita Saldaña, en fin, o sea, ya va a haber una lógica totalmente distinta. Yo creo que lo que va a pasar con Morena es que primero van a tener que resolver, digamos, sus entuertos, ¿no? Que hacia quién van a empezar a perfilar hacia la presidencia de la República. Ojo, lo mismo tenemos que hacer en la oposición. Claro. O sea, tenemos que empezar a delinear a una mujer o un hombre que pueda ser esa esperanza que México necesita para, entre otras cosas, que sea presentable, que eso es lo primeritito que hoy necesitamos, un grupo, digamos, de políticos presentables. Hay muchos impresentables, Carlos, ¿no? En todos los partidos. Así es. Necesitamos ser objetivos, inteligentes, empáticos y decir, a ver, no, porque es impresentable, no lo podemos poner, es impresentable. ¿Qué es algo, digamos, qué es algo de lo que hemos aprendido en esta última elección? Pues que la gente ya, o sea, hoy tienen Twitter en sus manos, hoy tienen el Facebook, hoy tienen WhatsApp, hoy está este nivel comunicación. Bueno, tu programa es el mejor ejemplo. Te venden en el restaurante y ¿qué te dice la gente? Sí. Hoy vi su programa, o sea, ya no puedes, digamos, hasta ya estamos en Instagram y Spotify. Ya hay un nivel ya nos ven por todas partes. Claro, altísimo de comunicación. Y ya hoy los impresentables no están siendo aceptados, cosa que qué bueno. Por la política y por el país, qué bueno. Así es que yo te diría, Morena tiene primero que resolver su superenredo que tienen adentro. La oposición tiene que perfilar una gente decente, una gente trabajadora, buena, presentable. Para empezar, una o varias, para empezar a construir digamos, unos posibles liderazgos para que en el 24 pues, haya una oferta ética, decente, honorable que México necesita, por supuesto.
¿Cómo quedó? ¿Ya quedó conformada la Cámara local, de diputados local? Pues que sí, a ver, no se va a resolver hasta que no acaben el proceso en tribunales, por algo muy elemental. Ahora, ¿no? Hay algo que se llama determinancia. Si tu elección estuvo tocada por una determinancia, pues te pueden quitar la elección o no. ¿Qué creo que va a pasar? Que por supuesto ya no va a tener esa mayoría brutal y aplastante que tenía en la Cámara de Diputados la izquierda o el jefe de gobierno. La única, digamos, de las pocas veces que ha habido como una pluralidad en la Cámara de Diputados fue hace 20 años, ¿no? Hoy yo creo que vamos a estar regresando a números decentes, en donde haya diputados que puedan dar la batalla y puedan ganar las votaciones, no solamente ganar los discursos. Si yo fuera la señora Sheinbaum, le doy a las delegaciones que me ganaron lana para papel de baño. Y cuando las delegaciones me empiecen a decir, oiga, no mames, señora Sheinbaum, no sé qué, yo, señora Sheinbaum, sus jefes de gobierno, sus alcaldes son unos retrasados mentales. Yo, Claudita la Chula, les voy a resolver la bronca. ¿Puede ser? Pues para eso necesita distribuir un presupuesto de manera honorable. O sea, necesita quitarse esta cosa de si eres mío o no. No, por eso, que no lo distribuya porque, o sea, mi pregunta es, ¿crees que Claudia Sheinbaum, a la forma que distribuirá su presupuesto, dirá a las alcaldías que no son mías, papel de baño y se acabó? Cuando dices papel de baño, ¿te refieres a muy pocas muy poco, cosas? Sí. Yo espero que no. No. Yo ojalá y no quiero hacer eso que tú dices. Pero sí puede ser, digo, pues si piensas mal. Claro, sí. Lo puede hacer. Porque ella luego dice, llegó Superwoman. Y los va a salvar. Y yo la salvo. A ver, pero es que el presupuesto lo aprueba la Asamblea Legislativa. ¿Para cada delegación? Sí, claro. Okay. Aprueba el de las delegaciones y el del gobierno central, o sea, aprueba todo el presupuesto. ¿Y quién lo propone? Igual, el Ejecutivo, pero el Legislativo es lo mismo que en Cámara Federal. Ajá. Pero el Legislativo es el que aprueba, digamos, el presupuesto para todo, para ella y para las alcaldías. Yo lo que creo es que ella tiene que cambiar su manera de visualizar el poder. No sé si... no lo va a cambiar. Pues ojalá y lo haga, porque si no... Relájate, no lo va a cambiar. Ojalá y lo haga. Ella y López Obrador son idénticos, no lo van a cambiar. Pues te voy a decir, ojalá y lo haga, porque la Ciudad de México ya se los cobró. Y claro que es el mejor... Yo llevo 20 y tantos años siendo un actor político aquí en la Ciudad de México. Claro que para nosotros... el 24 se ve maravilloso, ya no es esa barrera brutal que es hasta cómo le gano, cómo le vas a ganar a esos cuates, porque hagas lo que hagas la mejor campaña, des las mejores propuestas, hagas el mejor discurso, llega un cuate que no sabe hablar, no sabe pensar, no sabe nada, pero llega con el logo de ellos y gana. Hoy ya no es así, okay. Sé que ojalá y lo piense. Yo creo que esta elección del domingo en la Ciudad de México fue un madridazo como hace 3 semanas, en que corrieron a patadas al Partido Socialista. O sea, creo que es el clásico madridazo y que le va a ir peor a Morena, creo, en 3 años. Esa es así se ve la ruta. Porque además, te voy a decir algo, también están demasiado desgastados, se han hecho muy mal. Y también los madrileños ya estuvieron hasta la madre, mira. Barriego, creo que 70 y tantos saltos se fue con el Partido Popular. Sí, yo creo que aquí va más o menos a pasar lo mismo. Ojo, nada más una cosa, hay que poner a gente presentable. O sea, pues también es chamba de la oposición, de los partidos, poner a gente decente. Kenia, un gusto. Eres parte del canal, sabes que está a tus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Un beso y bueno, pues aquí seguiremos en el Senado de la República. Seguro. Dando la batalla y argumentando. Síganme en mis redes. Ya estoy, digamos, aprendiendo a esta cosa de la comunicación y ahí va bien. Twitter, Facebook e Instagram. Gracias. Bravo. Y acuérdense, los que no se han suscrito, háganos el favor de suscribirse, ya sea en YouTube o en Facebook. Aprieten la campanita en YouTube para que les llegue la información y tengan una linda semana y nos vemos el próximo domingo.
Gracias. Gracias a ti. Gracias.